Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. Te presentamos una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press gracias al patrocinio de Altadis, Cepsa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Telefónica y Veolia. En esta ocasión, nuestra ponente invitada de hoy es la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Por primera vez en la historia de los desayunos informativos de Europa Press, el encuentro pasará directamente al coloquio entre la ministra protagonista de este encuentro y el director de Europa Press, Javier García Vila, para charlar sobre diferentes y diversos temas de la actualidad y gestión política. A continuación, escuchamos la presentación y apertura del encuentro de la mano de Asís Martín de Cavieres, presidente ejecutivo de Europa Press. Querida vicepresidenta, me voy a tomar la libertad de llamarte querida Teresa. Muchas gracias, de corazón, de verdad, en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores, por ser tú la ponente invitada de hoy. Secretario General Iberoamericano, querido Andrés, bienvenido. Ministro de Política Territorial y para la Memoria Democrática, Ángel Víctor. Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, querida Isabel. Ministra de Igualdad, querida Ana. Ministra para la Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, querida Elma, te veo ahí también, gracias. Delegado del Gobierno, querido Fran, ¿cómo estás? Secretario General de Comisiones Obreras, Unai. Secretario General de UGT, Pepe. Secretaria de Estado y Directora General del CNI. Secretario de Estado de Energía. Secretario de Estado de Medio Ambiente. Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Presidenta de la SEPI, querida Belén. Presidente del COE, querido Alejandro. Llamo por los nombres a las personas con las que, si me permitís, tengo un poco más de director general de la Guardia Civil, también amigo Leonardo, portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento, queridísima Reyes, ¿cómo estás? Diputados, senadores numerosos, embajadores también muy numerosos, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Hoy es un día grande, y es un día grande porque tenemos una ponente grande, y eso se agradece un montón. Como te decía, querida vicepresidenta, voy a hacer una breve reseña curricular tuya, que, por cierto, me ha costado mucho, porque si alguien tiene un currículum potente es nuestra vicepresidenta del Gobierno, pero lo voy a intentar. Teresa Ribera Rodríguez es nacida en Madrid, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y diplomada en Derecho Constitucional y en Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ha sido también profesora asociada de Derecho Público en la Universidad Autónoma de Madrid. En el año 96 ingresó en el Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado y tras ocupar diversos cargos en la Oficina Española de Cambio Climático, en 2006 fue nombrada Secretaria de Estado de Cambio Climático, cargo que ocupó hasta el año 2011. Fue en el 14 elegida miembro del Consejo Asesor para el Clima del Foro Económico Mundial, junto al cargo de directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, el IDDRI, con sede en París. Teresa Ribera, además, ha sido miembro de importantes consejos asesores internacionales, entre los que cabe destacar el Consejo de Liderazgo Mundial de la United Nations Sustainable Solutions Network, de la iniciativa Momentum for Change de Naciones Unidas sobre el cambio climático, del Instituto de Investigación para el Desarrollo, en el patronato miembro de Fundipax y en la Fundación Alternativas. Adicionalmente, es miembro de la Comisión Mundial de Geopolítica de la Transformación Energética de la Agencia Internacional de Energías Renovables, así como del Consejo Asesor del Stockholm Environment Institute. En 2018 regresó a Madrid, después de este importante periplo internacional, cuando el presidente Pedro Sánchez la nombra ministra, lo recordamos todos, para la transición económica y el reto demográfico, y también, como todos conocemos, elevada a vicepresidenta cuarta en enero del 20 y a vicepresidenta tercera en la última remodelación del gabinete en junio del año 21, cargo que obviamente ocupa en la actualidad. No sé si lo he conseguido, querida vicepresidenta, pero de verdad que te quiero agradecer mucho en nombre propio, decía, de los patrocinadores y, por supuesto, de Europa Press, que seas tú la tribuna.
Un pequeño comentario. Vamos a cambiar el formato. En vez de que la vicepresidenta haga una ponencia formal, como los temas que tenemos a tratar son muchos, ella se ha dejado a nuestra solicitud que sea directamente pasar al coloquio. Con lo cual, vicepresidenta, te dejo en manos de Javier García Vila, que será quien a partir de ahora liderará el tema contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Pues sí, efectivamente, hoy, por primera vez en los desayunos informativos de Europa Press, no va a haber una intervención inicial, pero no importa. Lo importante va a ser escucharla. Vicepresidenta, vamos a tratar muchos asuntos de su vicepresidencia, que es muy compleja. Quiero además dar salida a algunas preguntas de asistentes, que son preguntas muy técnicas, pero que afectan a intereses en el sector. Y no le oculto, vicepresidenta, que terminaremos hablando de la situación política general, que está muy cargada, y de esta primavera que nos espera por delante con 3 citas electorales, nada menos. Vicepresidenta, lo primero, empezar por la sequía. Ayer actualizaron ustedes los datos, están los embalses al 63,1, han subido un 5,3% en la última semana. Supongo que estará satisfecha, ¿no? Por lo menos hay un cierto alivio. Aunque es verdad, y yo sé que esto a lo mejor es una consideración un poco naif, pero con la manta de agua que ha caído toda la semana, vicepresidenta, esperábamos un poquito más de los embalses, ¿no? Bueno, muchas gracias. Es verdad que es empezar con una buena noticia, sí, que da mucha alegría después de ver esta sala llena de amigos y de activistas, de actores fundamentales en este proceso de cambio que impulsamos desde muchos rincones muy diversos. Sí, ha llovido, sí, es una excelente noticia. Sí, ha llovido, pero a pesar de todo, en algunas cuencas, en algunas demarcaciones geográficas, seguimos estando por debajo de la media de los últimos 25 años. Y aunque ha llovido, yo diría bien, además, porque ha llovido en cabecera de cuenca en la mayor parte de los casos y se ha alegrado enormemente el Guadalquivir, por ejemplo, y no solo. Todavía tenemos algunas zonas de España que tienen unos índices un tanto preocupantes. Las cuencas mediterráneas de Andalucía o, en particular, las cuencas interiores de Cataluña siguen estando en un nivel bajo para la época del año en la que estamos. Por eso yo creo que el mensaje segundo es, aunque sea una muy buena noticia, no hay que bajar la guardia. Este tipo de episodios de sequías prolongadas y acumulación de lluvias va a ser cada vez más frecuente, y el agua es un elemento precioso para el bienestar de las personas, para la actividad económica, y por tanto yo haría un llamamiento también a la prudencia. Con todo, veremos en los próximos días que la escorrentía permitirá muy probablemente que siga llegando agua, bien por deshielo, ha nevado también, bien porque se va filtrando y va llegando poco a poco los embalses. En el caso de Cataluña, que es lo que más nos preocupa a todos, ha subido 9 décimas, está en el 16,4%. Ha superado el umbral del 16%, pero sigue estando muy bajito. En el caso de Cataluña, vicepresidenta, ¿van a ser necesarios finalmente el transporte de agua en barco? Yo confío en que la gestión que se está haciendo desde la Generalitat y desde Agbar y Área Metropolitana de Barcelona permita el poder abordar con toda la cautela, con toda la prudencia por parte de los usuarios estos próximos meses con cierta tranquilidad. Dicho lo cual, nosotros seguimos trabajando en el escenario, en la hipótesis en la que habíamos quedado, es decir, estar preparados por si hiciera falta para poder disponer de una toma de agua en una desaladora cuya capacidad de producción está muy por encima de lo que se está empleando. ¿Las desaladoras previstas para el 28 y el 29 estarán funcionando en esos años? Esa es nuestra intención, obviamente. Nosotros estamos siendo muy cuidadosos, muy escrupulosos. Pensemos que estamos invirtiendo en infraestructuras hidráulicas muchísimo más que nunca, y creemos además que es un dinero muy bien empleado. Este país, como todos los países que están ubicados en zonas de transición climática, cada vez enfrenta más episodios de tensión en torno al agua, y por tanto hay que pensar de cuánta agua podemos disponer en escenarios extremos por sequía o por inundaciones, y de qué manera se puede aportar más agua con recursos que antes se llamaban no convencionales, a través de la desalación, a través de la reutilización, por supuesto, a través de la eficiencia. Hay un programa muy interesante del Plan de Recuperación dedicado a la digitalización del ciclo del agua, que nos permite ser muy eficientes en el agua, muy eficientes en la gestión, pero también identificar muy rápidamente cualquier fuga que se pueda producir en el transporte del agua. Dicho todo esto,
hay que a continuación hacer una excelente gestión. Los planes hidrológicos aprobados yo creo que es lo que necesita España, los tenemos en vigor desde 2023 y toca ser muy escrupulosos y muy transparentes con la ejecución de todas las inversiones que se plantean ahí para cada una de las cuencas competencia del Estado. En concreto, en el caso de Cataluña, ¿se está coordinando bien con la Generalitat? Sí. Ahí no hay ningún nubarrón. A ver, yo creo que en Cataluña es imprescindible acometer una política hidráulica enormemente seria y compleja con estos recursos adicionales. La última desaladora se inauguró en el año 2009. Hubiera sido deseable una inversión mantenida en el tiempo. Por cierto, también ha ocurrido en Andalucía. En Andalucía también se abandonó un proyecto de desalación en el año 2012. Pero yo creo que ahora se es consciente de hasta qué punto esto es importante. La Generalitat ha estado trabajando en estos últimos meses para adoptar todas las medidas extraordinarias de sequía y nosotros creemos que debemos identificar cuáles son los puntos de apoyo que nos permitan estar seguros en cualquier parte del territorio, sobre todo en aquellas partes del territorio donde es más sencillo, que es donde hay un litoral que permita tomar agua del mar y actuar con desalación. Vicepresidenta, yo tradicionalmente leo a expertos ecologistas que hablan que una posibilidad a largo plazo sería reducir regadíos. ¿Eso es factible o no tiene sentido? Hay un debate de fondo sobre cómo se van adaptando los distintos sectores económicos. Pensemos que en las últimas semanas hemos asistido a información muy importante. La Organización Meteorológica Mundial indicando en el estado del clima 2023 que hemos superado el 1,5 grados de temperatura que nos marcamos como umbral en la cumbre de París y que en realidad la temperatura de la temperatura media de la superficie terrestre, la temperatura de la columna de agua en el océano es muy preocupante. Esto está alterando ya el sistema climático. Ayer mismo supimos que en el mes de marzo se ha superado 1,68 grados la temperatura media de la superficie terrestre con respecto a la era preindustrial. También sabemos que la disponibilidad, como decía, del agua está cambiando de forma profunda. Por tanto, si nuestro país está en condiciones de tener que enfrentar temperaturas mucho más altas, fenómenos meteorológicos extremos, sequías prolongadas, hay que pensar cuál es el volumen de agua disponible, cuál es la gestión más eficiente del agua. El principal consumidor de agua dulce, evidentemente, es la agricultura. Casi el 80% del agua de España se destina a uso agrícola y yo creo que se está cometiendo un proceso muy importante de eficiencia en este uso y yo creo que se está cometiendo también un proceso de acompañamiento al sector. ¿Cuáles son aquellos cultivos, aquellas posibilidades de producción que permitan garantizar la viabilidad del sector sin tener que enfrentarnos a situaciones que puedan ser complejas o tensas en regadío o en secano, que es quien ha estado sufriendo de forma muy importante la sequía en estos 2 últimos años? Cultivos de secano para los que no es que haya un problema de reducción de agua disponible para riego, es que ha dejado de llover. Ya. 2 últimas cosas muy concretas y cambiamos de tema. El primero, el trasvase Tajo Segura. Cada vez que se habla de este trasvase se provoca una especie de incendio territorial, vicepresidenta. ¿Será posible este trasvase o lo descartamos y hay que buscar otras alternativas? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido desde la aprobación de los planes de tercer ciclo del agua es sumamente gratificante en comparación con lo que ocurrió en los episodios anteriores. Es decir, hemos hecho una gestión del trasvase Tajo Segura, que es una infraestructura que garantiza agua para Levante mucho más cuidadosa, de tal forma que no hemos tenido episodios en cabecera del Tajo enormemente dramáticos, como sí ocurrió en épocas anteriores. Hemos podido trasvasar un volumen de agua estable muy importante y yo creo que hay que pensar que el cumplimiento de las normas, que el cumplimiento de las sentencias es también un requisito indispensable. Por tanto, esa solución, que yo diría que ha sido ingeniosa, de ir incorporando un caudal ecológico creciente en el Tajo para poder acompañar en el tiempo las decisiones de inversión, las medidas de inversión, la ejecución de las infraestructuras que permitan aportar más agua en las cuencas del sureste, nos da un panorama, yo diría, de tranquilidad y estabilidad mucho mayor. Y en paralelo hemos hecho otra cosa que también es muy importante, que es algo que parece una obviedad,
pero que no lo era, y es hacer cumplir las normas. Es decir, ver de qué forma se sigue muy de cerca desde las confederaciones hidrográficas donde puede haber extracciones ilegales de agua o donde puede estar habiendo una polución del agua como consecuencia de un uso indebido de productos químicos. Y yo creo que las dos cosas son importantes. Nos sentimos todos mucho más cómodos en la legalidad que no consintiendo o mirando para otro lado en contextos de ilegalidad. Y esto sociológicamente no siempre ha sido entendido, y yo creo que ahora sí es entendido, y eso facilita la tarea de los responsables en la policía, en la custodia, en las comisarías de agua de las confederaciones hidrográficas. Vale. El otro asunto que quería preguntarle es Madrid, la situación de Madrid. La Comunidad de Madrid recurrió al Plan del Tajo por considerar nada menos que ponía en peligro el abastecimiento de 7 millones de personas. ¿Cómo está la cosa? ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo? Bueno, vamos a ver, a mí me pareció un despropósito que se dijera una cosa así. Y además yo he sido desde el primer momento muy clara. A mí me parece que con el agua bromas las justas, por no decir ninguna. Es decir, yo creo que el agua es probablemente el asunto más sensible para cualquiera. Abrir el grifo y que salga agua, o que la actividad económica que está vinculada a una disponibilidad de agua no esté en riesgo. Y este ha sido nuestro objetivo durante todos estos años y yo creo que lo hemos cumplido estupendamente bien, y nuestra intención es seguir haciéndolo. Los planes hidrológicos interiorizan por primera vez esos escenarios climáticos y nos preparan, como decía, para extremos de exceso y de efecto. Ahora bien, esto del nacionalismo hídrico, que tan de moda se ha puesto en algunos momentos y que de repente curiosamente se ha desplazado a esa hipérbole del nacionalismo que existe en la Puerta del Sol en estos momentos, incorpora el agua, tiene poco sentido. Tiene poco sentido porque afortunadamente Madrid no tiene ningún problema de agua. Es verdad que el Tajo no es de Madrid. El Tajo no es de Madrid, el Tajo no es de Castilla-La Mancha, el Tajo es de todos los españoles y el Gobierno de la Nación tiene que velar por el interés general del conjunto de los territorios y hacer una gestión eficiente del conjunto del recurso, respetuosa del hecho de que el agua, los ríos son también un bien ambiental, los ecosistemas hídricos también necesitan de ese caudal ecológico y que las prioridades en el acceso al agua están marcadas por la ley, empezando por el abastecimiento. Así que yo creo que ha sido, sobre todo, volviendo al comentario inicial, algo que debemos enmarcar en ese contexto con el que querías terminar la intervención. Sí. Este ruido porque sí, más que porque exista ningún riesgo ni ningún problema con respecto al abastecimiento de agua en Madrid. ¿Pero están hablando con la Comunidad de Madrid? ¿O? Bueno, con la Comunidad de Agua en Madrid, con la Comunidad de Madrid no es fácil hablar. Yo creo que además la manera de actuar normalmente es pegar un grito primero, acusar a quien sea de lo que haga falta y después protestar si alguien contesta. O sea que no es fácil hablar. Pero evidentemente desde el punto de vista técnico se viene hablando con el canal de Isabel II desde hace mucho tiempo. Tenemos otro conflicto que sí me parece muy preocupante y es el saneamiento y la depuración de un área metropolitana como la de Madrid, que el Ayuntamiento y la Comunidad pretenden que toda la modernización de ese saneamiento y depuración lo pague el Estado, lo pague el conjunto de los españoles, cosa que no tiene ningún sentido. Yo creo que afortunadamente el área metropolitana de Madrid tiene capacidad para financiar sus infraestructuras y no tiene ningún sentido que pueblos de menos de 500 habitantes estén sus habitantes contribuyendo a la modernización del sistema de depuración de Madrid. Pero más allá de esa conversación técnica que está teniendo lugar, creo que el mensaje más importante, como decía, es Madrid, afortunadamente, no tiene ningún problema de abastecimiento. Además están los embalses muy llenos aquí en Madrid. Pero habla usted de nacionalismo hídrico. Lo que pasa, vicepresidenta, que es un nacionalismo que afecta a todo el mundo, ¿eh? Da igual el color de la comunidad autónoma. Cada vez que se habla de tocar el agua, se generan de verdad unos debates tremendos. O sea, como si el agua perteneciera Yo, a un Javier, territorio. la verdad es que recuerdo portadas terribles que llenaron durante meses los periódicos. Recuerdo aquellos eslóganes de agua para todos y a demanda. Recuerdo tensiones muy duras vividas por mi predecesora y amiga Cristina Narbona y digo que me siento muy afortunada en los términos en los que se está planteando el debate hoy. Creo que no tiene absolutamente nada que ver. Y esto me parece que es algo que debemos agradecer a todo el mundo. Creo que ha habido un proceso de madurez importante. Los términos de la conversación con todos los actores son distintos, más allá de alguna salida de tono como esta a la que aludía antes, pero me parece que en general la gente ha entendido que no es que no llueva porque alguien les tenga manía, que no es que alguien quiera introducir cosas o restringir
exigir el acceso a algo porque les tenga manía, sino que hay que hacer una gestión muy eficiente. Incluso, como digo, las conversaciones con las comunidades de regantes han cambiado de forma muy importante, y también me parece que desde el punto de vista de la agenda política, de la agenda pública, de las decisiones de inversión en infraestructuras, está muy claro que España debe apostar con total claridad por modernizar, actualizar y dotarse de las infraestructuras de agua que se necesitan en un escenario que no tiene nada que ver con los escenarios históricos en los que se ha manejado. Vicepresidenta, un asunto que también en su día despertó una enorme polémica, pero que parece que se ha enfocado y parece que ahora va bien, que es Doñana, el acuerdo con la Junta de Andalucía. ¿Cómo va el acuerdo? ¿No han vuelto a tener más sustos? Bueno, esto también yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que está habiendo una gestión mucho más tranquila, sosegada y cooperativa en materia de agua con todos los actores, también con los humedales, con los grandes humedales. Lo hemos visto en el Mar Menor, lo hemos visto en Doñana, estamos trabajando en la Albufera, estamos trabajando en el Delta del Ebro, tenemos que acabar de perfilar un plan parecido para las tablas de Daimiel. En Doñana estamos trabajando bien. Hemos hecho algo que yo diría que es audaz e importante, a la altura de lo que representa Doñana. Doñana es probablemente la catedral ambiental de Europa, de los humedales europeos, cuenta con absolutamente todas las figuras de protección que existen en el derecho internacional y es también un patrimonio cultural importantísimo para sus habitantes, evidentemente no solamente sus habitantes y sus vecinos, pero especialmente para ellos. Con lo cual hemos hecho dos cosas. Primero, activar aquello que sería netamente competencia del Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación del Guadalquivir, un programa de inversiones muy importantes para recuperar el ciclo natural del agua en una zona como Doñana y poder deshacer lo que se hizo en los años 60, 70, de secado, cortando la manera en la que se inundaba la superficie o se recargaban los acuíferos, descargando presiones con esas extracciones ilegales, cerrando hasta 271 pozos ilegales por ahora y buscando la manera en que se generan alternativas de agua para las concesiones legales, para el uso legal del agua, que pueda llegar agua de otro sitio que descargue la presión de los acuíferos. Queda pendiente un espacio en el que el protagonismo de la Junta de Andalucía es obvia. La Directiva Hábitats, la protección y restauración de los ecosistemas depende de la Junta. Nosotros podemos tener alguna intervención puntual, pero esto depende de la Junta. Y la segunda parte del acuerdo, que quizá ha sido lo más novedoso, porque ha habido una implicación por parte del Ministerio de Transición Ecológica, no en exclusiva, acompañada por algunos de mis compañeros de mesa o de sala en esta primera mesa, es pensar en qué proyecto socioeconómico para el entorno de Doñana hace viable una convivencia mucho más próxima, saludable, constructiva con el parque. Es decir, qué alternativas, qué diversificación para ese sector. Cómo pueden todos los vecinos, los ayuntamientos que están en esa zona no sentir que su futuro lo tienen marcado, lo tienen vinculado a la producción de frutos rojos que dependen de un agua que escasea con respecto a las expectativas. Y ahí hay iniciativas de todo tipo y está funcionando bien. La relación con la Junta, yo creo que ha sido una relación que ha costado mucho establecer, pero que hoy por hoy es una relación que se cuida mucho. A mí me consta que el presidente Moreno Bonilla tiene particular cuidado en que eso funcione bien, incluso cuando hay cualquier cosa un poco extraña, reacciona rápidamente y yo esto se lo agradezco porque me parece que pone de manifiesto que hay siempre oportunidad de hacer las cosas en favor de los ciudadanos, en favor de los ecosistemas y los territorios, más allá de que podamos tener diferencias con respecto a cuestiones o a propuestas concretas sobre cómo resolver los problemas. Es evidente, vicepresidenta. Vamos a despejar el asunto nuclear y luego sí que le quiero formularle algunas preguntas de los asistentes. Es inamovible la fecha del 2035 para el apagón nuclear. O sea, eso no se va a mover de ninguna manera.
Bueno, esto de despejar el asunto nuclear me ha parecido una cosa muy provocadora, muy provocadora. No, hombre, lo digo porque es otra de las grandes polémicas de siempre, el apagón nuclear. Bueno, vamos a ver, voy a contar algo que yo creo que lo he contado ya unas cuantas veces, pero lo voy a volver a explicar. Cuando nosotros llegamos al Gobierno en junio de 2018, sabíamos que teníamos, en primer lugar, que pensar qué futuro para las comarcas y las personas que dependían del carbón, tanto en minería como en centrales térmicas. Y trabajamos desde el primer momento con los sindicatos, de forma muy comprometida, con los propietarios de esas centrales y de esas concesiones mineras y con los alcaldes para poder encontrar soluciones. Inmediatamente después había un segundo requisito. Si teníamos que diseñar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, evidentemente la prioridad número uno es que no haya ningún riesgo de suministro eléctrico, por tanto debemos saber cómo contemplar, cómo computar cuál es el escenario de funcionamiento de las centrales nucleares, porque yo recordaba muy bien lo que había pasado con Garoña, que me pilló de secretaria de Estado, con idas y vueltas y al final enorme frustración en el territorio, la gente se siente abandonada, pero tienen mal cuento, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podíamos saber de qué volumen de residuos, Plan Nacional de Residuos pendiente desde 2015, que no se había aprobado, de residuos nucleares estábamos hablando y de qué calendario concreto estábamos hablando? Si recordamos, hablaba de centrales han de cerrar o están diseñadas, no han de cerrar, pero están diseñadas para 40 años de vida útil y si quieren ir más allá de eso, deben acometer inversiones muy importantes, las que les diga el Consejo de Seguridad Nuclear. Evidentemente, en nuclear, como en ninguna otra cosa, la seguridad es fundamental. Ese calendario de cierre es un calendario de cierre en el que participan y se comprometen todas las empresas propietarias de las centrales nucleares, que permite, primero, computar en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima un escenario de penetración de alternativas que garanticen el suministro eléctrico. Segundo, un escenario seguro desde el punto de vista del cierre, pero también contando con los enormes profesionales que tenemos en este sector en España. Tercero, una estimación razonable de cuál es el volumen de residuos nucleares y cuáles son los costes de gestión de esos residuos nucleares. Unos volúmenes, unos costes que además habían sido objeto de pronunciamiento expreso del comité de expertos que organizó el ministro Nadal en su momento y que adelantaba tres cosas. La primera, cuanto antes se tenga claro que hay que incrementar los recursos disponibles para la gestión de esos residuos, mejor, porque tenemos un déficit estructural muy importante en la gestión de esos residuos y decían, aplicada la tasa de descuento, se debería estar computando alrededor de 13 euros megavatio hora para la gestión de esos residuos desde ya mismo. Segundo, es posible que ese precio baje si se extiende a 50 años las centrales nucleares, pero a renglón seguido se decía, la extensión a 50 años no es probable, porque es muy probable que el Consejo de Seguridad Nuclear imponga unas condiciones de inversión que requieran tal volumen de recursos que las propias propietarias de las centrales no quieran extender por 5 o 6 años más esas centrales. Así que computemos un escenario seguro. Todo esto está presente claramente. Este informe es de abril de 2018, cuando se llega a un acuerdo con el conjunto de las propietarias. Pocos meses después, pues la gente sabe de lo que está hablando y, en general, hay una decisión de mantener con la máxima seguridad y tranquilidad para el sistema, pero sabiendo que la gran apuesta desde el punto de vista de generación eléctrica, de electrificación, está vinculada a aquello en lo que es rica España, que son las energías renovables. Y yo creo que ese escenario sigue siendo el escenario válido. Ayer mismo publicamos esta orden de actualización de esas contribuciones para que Enresa pueda gestionar los residuos con plena seguridad, que yo creo que es el modelo más eficiente con el que se cuenta. En Francia sale mucho más costoso esta gestión porque cada propietario se tiene que hacer cargo de sus residuos, mientras que aquí ese sistema común reduce costes. Pero yo creo que combina las tres cosas: seguridad de suministro, una entrada y salida de alternativas viable y gestionable en el tiempo que permita aprovechar el capital humano, y algo que estamos viendo en estas últimas semanas, que a la hora de la verdad las condiciones de seguridad, de funcionamiento de las centrales, de incorporación razonable de ese extra coste que es la gestión de los residuos, hace que se ponga de manifiesto que aquel mantra que durante mucho tiempo existió, la nuclear es la más barata, pues no es verdad. Llevamos meses en las que la nuclear se encuentra en una situación incómoda porque hay mucha más generación renovable
a precio mucho más bajo que le impide competir o cubrir costes, dicen ahora. O sea que yo honestamente creo que yo no sé dónde estaré en 2035, pero mi impresión es que ese calendario es un muy buen calendario para España, para los españoles, para los propietarios de las centrales, para el sistema eléctrico y para los enormes profesionales del sector nuclear en España. Nos ha dado una fantástica explicación Esto técnica. Ha sido para cerrar el asunto, ¿no? Como has dicho, sí, no, pero o sea, que tengamos claro que en el 2035 no habrá nucleares en España. Bueno, esa es mi impresión. Solo una cosita, una precisión, la famosa tasa Enresa. ¿En cuánto va a quedar entonces? Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos hecho, yo creo, un esfuerzo grande y además hemos sido beneficiarios de la excelente gestión que está haciendo Enresa. Es decir, el hecho de que después de ese acuerdo se actualizara esa tasa Enresa a casi 8 euros el megavatio hora ha permitido acumular en el fondo más de 8.000 millones y la buena gestión financiera de ese fondo nos ha permitido hacer una actualización. De tal manera que en estos momentos, salió ayer a información pública, no me lo sé, pero yo creo que está en torno a 10,48, una cosa así. Es decir, casi 3 euros menos que aquello que se recomendaba en el año 2018, primera cosa. Segunda cosa, siguiendo un elemento de tranquilidad, yo diría, económica y política básica muy importante, porque fue algo a lo que dediqué un esfuerzo político muy grande durante los primeros años en el Ministerio, que es ver si contábamos con un único almacén temporal centralizado o si cada central asumía la gestión segura de sus residuos. Y absolutamente todos los presidentes de comunidades autónomas con centrales nucleares, siguiente elección, es mucho más fácil hacer esa gestión en aquellos municipios donde se ha trabajado desde hace mucho con una planta nuclear que no buscar un sitio, un emplazamiento diferente. Estaban de acuerdo en que consideraban más adecuado que cada cual gestionara sus residuos que no mover los residuos aquí y allá. O sea que yo diría que es un muy buen resultado. Bueno, vicepresidenta, plantea Daniel Fernández, dice que, estimada vicepresidenta, cada vez hay más oposición local administrativa a las renovables. Dice que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia o el Gobierno de Aragón están poniendo pegas, ¿no? Dice que son ideologías contrapuestas que están legislando contra las renovables y poniendo en riesgo las inversiones del PENIEC. Y le pregunta que si le preocupa esta oposición de algunas administraciones locales a las renovables. Bueno, yo quiero decir varias cosas. Primera, yo estoy convencida de que es la mejor solución, la que tiene menor impacto ambiental, la que genera más beneficio social, la que además tiene detrás una cadena de valor industrial potentísima y de servicios potentísima, en la que además España está muy bien situado. A mí me encanta un libro publicado por un chico joven profesional del sector muy bueno que se llama la superpotencia renovable, ¿no? Tenemos un superpoder y cómo lo queremos gestionar y encaja todos los sectores productivos. Nuestra estimación es más de 500.000 puestos de trabajo nuevos al final de este PENIEC, adicionales a los que existirían en ausencia de esa previsión, de los que más de 130.000 están ya operativos y más de 100.000 son puestos indirectos gracias precisamente al buen precio de la energía. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en todo caso es una excelente noticia y que afortunadamente además lo sabemos gestionar mucho mejor. Ahora no es que tengo que elegir entre una cosa y otra y renunciar a la protección ambiental, al contrario. Ahora, es verdad que hay que encontrar la manera en la que encajar las piezas con la menor incidencia ambiental posible y el mayor beneficio social posible. Y por eso hemos hecho cosas que yo creo que son muy importantes. Hemos firmado una Carta Europea de la Energía Eólica durante nuestra presidencia, una Carta Española de la Energía Eólica durante nuestra presidencia, que nos destaca el hecho de que los promotores deben contar con las comunidades locales para generar beneficios, con una integración de la cadena de valor industrial, y hemos adoptado normas que yo creo que son importantes, normas que nos permiten que el acceso a la red eléctrica para evacuar la electricidad tenga en cuenta no solamente el precio al que se oferta, sino otros componentes socioeconómicos de todo tipo y ambientales, o la posibilidad de reforzar el diálogo con los actores locales. Esto es capital, porque más allá de lo que diga el Boletín Oficial del Estado, es muy importante que los vecinos sientan que aquello que llega es una buena cosa. Estamos terminando unas jornadas de escucha con todos estos actores en el territorio
Y yo creo que esto nos va a permitir orientar los nuevos criterios de estas subastas que han de incorporar esos componentes socioeconómicos. Nos ha llamado la atención algunas cosas. Evidentemente hay que respetar todo escrupulosamente, pero hemos intentado ofrecer herramientas de apoyo, una zonificación de zonas de sensibilidad ambiental para que sean tenidas en cuenta, no para prohibir nada, para que sean tenidas en cuenta. Que se utilice eso como argumento por un Tribunal Superior de Justicia para prohibir nos llama la atención, sobre todo cuando ya ha habido un pronunciamiento de los órganos ambientales conocedores y responsables de la gestión. Han planteado una cuestión prejudicial desde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, después de que el Tribunal Supremo hubiera descartado ya la primera valoración que había hecho el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. ¿Qué significa esto? Significa algo que también hace mucho que conocemos. De lo que estamos hablando no es de un asunto que pueda considerarse limitado al conocimiento técnico de los ingenieros industriales y energéticos. Es algo que se traduce, yo diría, en una revolución social muy importante. Modificar el sistema energético en su conjunto no es cambiar una planta por otra, es prácticamente tocar cómo formamos a los trabajadores, dónde ubicamos las cosas, cómo conectamos las redes. Es decir, hay que tocar todo y eso en un periodo de tiempo tan corto como en el que están ocurriendo tantas cosas, pues a veces genera susceptibilidades. En resumen, yo creo que es una buena cosa. Creo que hay que seguir trabajando. Creo que no somos conscientes de hasta qué punto lo estamos haciendo colectivamente. Bien, no. Muy bien. Y creo que, evidentemente, todavía hay cosas que tenemos que seguir completando porque es un proceso de cambio muy importante el que estamos viviendo. Vale. Vicepresidenta, Fernando Moreno, de BDO, hace una pregunta muy larga. Dice que se está generando alarma en los nuevos proyectos de renovables utility scale por los precios que están muy bajos. Entonces, le pregunta que qué medidas está avanzando el Gobierno para implementar una regulación adecuada para los mercados de capacidad y el almacenamiento, como ya hemos visto que se ha implementado en otros países como Reino Unido o Estados Unidos. Bueno, yo creo que estamos asistiendo, como digo, todo esto está cambiando todo tan rápidamente que de vez en cuando hay pequeños desajustes. Y en estas semanas hemos visto precios de la electricidad que producen una enorme satisfacción a los consumidores y una preocupación a los promotores. Es evidente que si hay un negocio que es producir electricidad, uno quiere tener retornos para recuperar su inversión o para ganar dinero. Y yo creo que tenemos que llegar a ese punto de equilibrio. Hemos hecho varias cosas ya importantes. Primero, no todos los precios que pagamos o no existe una única manera de fijar ese precio en el mercado mayorista, sino que se pueden firmar contratos bilaterales de largo plazo. Introduciremos paulatinamente contratos por diferencias, que eso ya da una estabilidad mayor en los precios. Yo creo que en esos contratos bilaterales cada vez iremos viendo más contratos bilaterales. Ya somos uno de los primeros países de Europa en tener contratos bilaterales a largo plazo importantes. Iremos viendo cada vez más que los grandes consumidores industriales buscan ese suministro eléctrico directamente de los promotores. Pero también creo que también pone de manifiesto hasta qué punto es una ventanilla nueva a nuevos modelos de negocio, a nuevas actividades y a nuevos profesionales que se dediquen a esto. Es decir, por este precio, ¿cómo es posible no haber estado preparado para tener una planta de almacenamiento que luego me permita vender en el momento en que está más caro? Yo creo que este año, 2024, 2025, iremos viendo el despegue del almacenamiento de forma importante y a mayor escala. Iremos viendo una electrificación progresiva mucho más ágil de otros usos finales de la energía que hasta ahora no estaban electrificados. E iremos viendo también cómo efectivamente hay algunas cuestiones que todavía tenemos que regular y que debemos contar con el visto bueno de la Comisión sobre la instauración de mercados de capacidad y disponibilidad que irán saliendo adelante. Pero me parece que lo que estamos viendo es coyuntural. Nuestro objetivo, y lo digo con mucha franqueza y lo hemos dicho así desde el principio, es poder contar con precios que sean asequibles, que garanticen retornos, porque necesitamos alrededor de 30.000 millones de euros al año en inversión para culminar esta transición, esta transformación del sistema energético. Mantenemos, yo diría, un atractivo inversor muy potente, pero obviamente uno no se puede fijar en una semana, un día, 2 días. Dicho lo cual, para una inmensa mayoría, no para todo el mundo que está en esta sala tampoco, pero para una inmensa mayoría, lo que hemos visto estas semanas es mucha mejor noticia que lo que veíamos hace 2 años con 400 euros el megavatio hora, que no sabíamos cómo salir
ese ¿Pero usted de cree ese que follón, ¿no? hay gente para la que no es una buena noticia? ¿Sí? Hombre, yo creo que la gente aspira a ganar dinero con lo que hace. Claro, es decir, obvio. si yo produzco electricidad y tengo que poner a funcionar las máquinas y el mercado me la retribuye a cero, obviamente no es una buena noticia para quien se dedica a producir y vender electricidad. Y yo lo entiendo. Pero para los consumidores es de maravilla. Para los consumidores, por eso digo, es una muy buena noticia. Pero sí creo que la mejor noticia para todos será una garantía de estabilidad, de predictibilidad, con umbrales de precio razonables para los consumidores, pero que permitan la recuperación de la inversión y el atractivo inversor de quien está detrás. Vicepresidenta, plantea Antonio Cortés de Neolestra, dice, en España hay 600 instalaciones de cogeneración que producen el 6,5% de la electricidad nacional y que se encuentran en una situación muy incierta, y le pregunta que cuándo va el Ministerio a publicar la metodología y las retribuciones pendientes y poner fin a la incertidumbre regulatoria jurídica del sector. Bueno, esto que sí, estas son de esas preguntas que decías antes que eran muy técnicas, Sí. que unos estarán preguntándose qué es lo que se ha preguntado, ¿no? Básicamente, yo creo que el formato en el que estamos trabajando se conoce porque ya salió información pública y evidentemente estamos atendiendo todas las observaciones, todas las alegaciones que hemos recibido y lo haremos cuanto antes con garantía, como saben, de que las cosas seguirán funcionando, si bien también vamos viendo cómo cada vez más afortunadamente existen alternativas que van ganando peso en Pero el sector. ese cuanto antes se puede cuantificar. Cuanto antes es en los próximos meses. En todo caso, para las retribuciones de los semestres que están pendientes es ya, y para la nueva metodología, para lo que venga después, pues será alrededor del verano. Bueno, vicepresidenta, vamos a ir terminando para meternos en temas menos técnicos, pero sí quería preguntarle por se está hablando de la posibilidad de hacer un incentivo mediante deducciones o bonificaciones fiscales a las inversiones en electricidad dentro del nuevo tributo de las energéticas. ¿Hay algún avance en esto? Estamos trabajando el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y nosotros viendo cómo encajar este incentivo a la inversión, ¿no? Dos elementos recordatorios. La primera es que esta prestación se establece en los momentos en los que había un desajuste tan importante entre costes y beneficios recuperados y, por tanto, se considera que se ha de aportar con cargo a esos beneficios. Y es verdad que tiene carácter temporal, por tanto, si no se hace nada, este año finaliza, se acabó esa prestación. Hay una propuesta política de hacerlo evolucionar hacia un sistema que permita incentivar la inversión, es decir, si se produce esa inversión, pues no tiene sentido mantener esa prestación patrimonial. Es cierto que Hacienda estaba contemplando la posibilidad de introducir esa solución en la ley de presupuestos y es cierto que en 2024 no vamos a tener presupuestos, por tanto hay que ver si encontramos dónde introducir esa modificación en alguna ley que esté en tramitación en estos momentos. ¿Y tiene usted alguna idea de dónde podría ser o todavía no? Bueno, yo esto se lo dejo a mi compañera vicepresidenta primera, que es la que lidera este dossier. Evidentemente nosotros implicados codo con codo, pero... Le preguntaremos. Vicepresidenta, le pregunto con toda franqueza. ¿Usted considera que la publicidad de Repsol es greenwashing? Vamos a ver. Primera reflexión que creo que es importante. La Autoridad de Publicidad del Reino Unido consideró que era greenwashing, como la publicidad de Shell y la publicidad de Petronas. Segundo, la Comisión Europea llega a la conclusión de que del mismo modo, exactamente del mismo modo, que en su momento todos nos planteamos, aquí cuando dice yogur light, ¿es light o no es light? ¿Esto es saludable o no es saludable? Es importante que, dado que aparentemente lo verde tiene un valor en el mercado, pero queremos que la sociedad confíe en lo que se dice, en los mensajes que le llegan, no que piense que vale cualquier cosa, es importante contar con unas reglas comunes que descarten el que se pueda hacer publicidad llamando algo por lo que no es. Y yo creo que esto es una buena cosa, porque necesitamos la confianza de los consumidores. Creo que Repsol está en una situación más complicada que otras empresas. Obviamente, si tu negocio es trabajar con combustibles fósiles, pues el proceso de descarbonización es un poquito más complicado
que aquellas empresas cuyo negocio es precisamente desde el principio soluciones que no utilizan combustibles fósiles. Y creo que Repsol ha tomado algunas iniciativas que son muy importantes, que sabe que esto lo tiene que hacer. Sabe que esto lo tiene que hacer y yo añadiría más. Debe hacer esto para garantizar el empleo de sus trabajadores. Lo peor que podría hacer una compañía es pensar que el empleo de sus trabajadores solamente es viable sin descarbonizar. Por tanto, tanto desde el punto de vista reputacional y confianza de quien está detrás, consumidores finales, como desde el punto de vista del empleo, lo más importante de todo, y en esto Repsol, como cualquier otra compañía de este país, puede contar con este Gobierno, es encontrar la manera, la fórmula, el camino en el que seguir siendo viable, durable en el tiempo, generar recursos, beneficios, empleo, en un proceso imparable, imprescindible, que es la descarbonización. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Que ha llegado antes a decisión de tribunal que a incorporación de normativa propia. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, ¿usted entiende la demanda presentada por Iberdrola contra Repsol en un juzgado de Santander? Bueno, yo en esto creo que a mí me llamó la atención que fuera una compañía eléctrica y no fuera una asociación de consumidores o una ONG, porque lo habitual es que estas cosas la planteen las ONGs, pero yo en esto evidentemente no puedo entrar. Yo cuáles sean los motivos o el entendimiento que haga una compañía u otra no puedo entrar. Sí creo que indica que a lo mejor hay compañías que consideran que lo verde tiene valor. Por eso digo, a mi juicio es la confirmación de que tiene valor de mercado, que ser verde, ser sostenible tiene valor de mercado. Y para mí eso es una excelente noticia, porque yo estoy convencida de que verde, sostenible es valor de mercado, es empleo de calidad y empleo seguro y son retornos económicos e industriales para nuestro país. Y yo esto me alegra enormemente que haya quien piense que esto es así. Vale, vicepresidenta, pero permítame, la noto con mucha dureza sobre Repsol. No sé si hay alguna cuenta pendiente. No, bueno, yo la verdad es que cuentas pendientes me llama, a mí me parece, lo he dicho desde el principio, creo que hay un proceso que es más complicado cuando uno sale de ser muy fósil a otra cosa que no cuando está ya a medio camino. A mí hay varias cosas que me parece que son destacables de los mensajes que nos llegan, y es esa dureza con la que Repsol trata a la política verde europea o las decisiones de política industrial y de política económica del Gobierno. Y sin embargo, pues luego no les gusta que alguien les diga que es que ser tecnológicamente neutro no puede separarse de proceso de descarbonización o que es importante velar por el empleo y no lo contrario, ¿no? Vicepresidenta, la Comisión Nacional de la Energía. Vuelve la Comisión Nacional de la Energía. ¿Cuándo estará operativa? Bueno, ha acabado el plazo de alegaciones, hemos recibido alegaciones muy distintas, yo creo que muchas de ellas pues muy interesantes y muy bien. La intención, por tanto, es culminar ese proceso de revisión y análisis, sacar un nuevo texto y remitirlo al Consejo de Estado, hacer la tramitación interna dentro del gabinete del Consejo de Ministros y poderlo remitir al Parlamento cuanto antes. Una tramitación que yo creo que conviene que sea urgente y poder contar con la ley aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado antes de fin de año. ¿Por qué? Porque yo creo que recuperar esa comisión, ese regulador independiente especializado en energía, con una novedad muy importante, el atribuirle la función de facilitar a través de sus decisiones la descarbonización. Hasta ahora, básicamente, porque era la manera en la que surgen este tipo de reguladores energéticos, está vinculada al precio, al qué es lo más barato en cada momento. Y yo creo que ahora, como he dicho antes, con toda la industria eólica, es importante también el facilitar todo ese tránsito y contar con un organismo especializado en sus componentes, en sus equipos técnicos, reforzado. Es capital y hacerlo sabiendo que, aunque pueda haber muchas cuestiones vinculadas a competencia, obviamente no todo se puede ver desde la prisma de competencia y es bueno, como tienen la inmensa mayoría del resto de los Estados miembros de la Unión Europea, el poder disponer en los años más críticos de la transición con ese regulador. ¿Dónde estará físicamente? En Madrid, en la misma sede donde estaba antes. Eso ya no hay ninguna duda. Bueno, es la idea de la recuperación. ¿Y podrá, por ejemplo, vetar operaciones en compañías estratégicas?
recupera prácticamente las mismas funciones que tenía la anterior Comisión Nacional de la Energía. Obviamente las cosas han ido evolucionando con el tiempo y hay parte de ese tipo de actuaciones corporativas que tienen que pasar por el análisis del organismo regulador de competencia y parte que lo hace por energía. ¿Por qué? Porque se trata de actividades reguladas. Una muy buena parte de las actividades energéticas es una actividad regulada. Vicepresidenta, ya sabe que hay gente muy mal pensada que piensa que es una forma más de intervención del Gobierno sobre el sector. Cosa que seguramente lo debieron pensar cuando lo crea el Gobierno de Aznar, cuando dura a lo largo de 20 años. Yo creo que esto forma parte de las maledicencias. ¿A quién le sorprende que, como otros 25 Estados miembros de la Unión Europea, se recupere algo que ya ha existido aquí hasta antes de ayer? No sé, yo diría que forma parte, como digo, de... Vale. Una última cosa antes de entrar ya en política. Lo plantea Fernando Jáuregui, columnista de OTR, y le pregunta que si prepara el Gobierno algún acto de prospectiva como aquel que ya hizo sobre el Horizonte 2025. ¿Sobre qué temas? De prospectiva, como el que hizo sobre el 2025. No entiendo muy bien la pregunta. Sí, nosotros trabajamos con una vocación de prospectiva, con carácter general, siempre intentando ver cuáles son los... 2050, perdón, que me estaba yo equivocando de números. Sí. Vamos a ver, yo creo que ese escenario de prospectiva 2050 es un escenario importante porque tenemos que conseguir que las decisiones de corto plazo no dificulten la coherencia de medio y largo plazo. Y yo creo que eso es un ejercicio que requiere una cierta actualización periódica y evidentemente en un contexto tan volátil como el que estamos en el ámbito geopolítico, en el ámbito económico, es bueno contar con esas actualizaciones. Pero la base fundamental yo creo que se ha presentado hace apenas 2 años y sigue siendo válida. Bueno, vicepresidenta, le comentaba yo al principio que estamos viviendo una situación política intensa, por lo menos intensa. Está el ambiente muy cargado. ¿Usted se siente cómoda en estas circunstancias? A mí me da una pena enorme y creo que es muy preocupante. Yo creo que, primero, no disfrutamos de las estupendas cosas que tenemos. Cuando he dicho antes que en el ámbito de la energía es clarísimo, pero en el ámbito del empleo, del atractivo inversor, de la modernización de los sectores productivos, de la capacidad de modernización también de la formación y de las expectativas de los jóvenes. Estamos viendo tantas cosas tan importantes que están pasando, la cobertura digital en la inmensa mayoría del territorio, el orgullo con el que se establece la relación entre lo urbano y lo rural, que durante mucho tiempo había pasado prácticamente desapercibida. Y no disfrutamos de nada de todo eso, lo escondemos, lo metemos en un cajón y encontramos ruido que nos hace pensar que tenemos que llorar por muchos motivos. No nos parece importante que seamos capaces de participar en procesos de decisión capitales para el futuro común en Europa o para el bienestar de las personas o la buena relación con nuestros vecinos. ¿Por qué nos tenemos que torturar todo el día? A mí esto me parece horrible, pero si tenemos un montón de problemas que resolver, ¿por qué ni siquiera podemos disfrutar de aquello que está bien orientado? Primera cosa. Segunda cosa, en un ambiente de crispación, insulto, insidias, mentiras permanentes, hay un riesgo enorme de perder el foco y desviar la atención sobre temas que sí son importantes. Muchos de los temas por los que me has preguntado son capitales. ¿De qué manera activamos todo este cierre nuclear que nos permita garantizar el empleo, no sé qué otra cosa? ¿Cómo generamos beneficios sociales locales? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros vecinos del este de Europa que lo están pasando mal? ¿Cuál es la situación crítica en Palestina? ¿O qué pasa en África? Nos desviamos completamente la atención y entonces, en lugar de estar centrados en encontrar las respuestas adecuadas, nos dedicamos a insultarnos. Creo que eso no corresponde con la realidad. Creo que no se corresponde tampoco con el sentir general del país. Yo creo que hay una inmensa mayoría de ciudadanos que sienten que han consolidado empleo, que tienen una calidad de vida razonable. Sí creo, mi querida amiga Isabel, que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en vivienda. Quizás es el asunto más importante y que preocupa sobre todo a los jóvenes y estamos también centrando toda nuestra atención en esto. Sí creo que la manera de gestionar las relaciones con personas que vienen de otros países y que muchas veces encuentran una acogida
vida extraordinaria en pequeños entornos rurales y nos facilita un rejuvenecimiento de poblaciones envejecidas, es espectacular, y las condiciones de vida y las condiciones de acceso a servicios, bueno, pues habrá que mejorarlas, pero insisto, esto no se gana ni se consigue, insulto va, insulto viene, sino trabajando. Lo que pasa, vicepresidenta, que lo que tenemos por delante no invita al optimismo. Por ejemplo, se han constituido 2 comisiones de investigación, una en el Senado y otra en el Congreso. No sé qué auguran. ¿Usted qué espera de esas comisiones? ¿Espera algo? Bueno, a mí me gustaría ver toda esta especie de guerra sucia contra el Gobierno cuando no gobierna el Partido Popular bajar el pistón. Es decir, yo creo que lo que tenemos es un Gobierno legítimo, que está funcionando bien. Y jugar al insulto y a sembrar dudas frente a su legitimidad no hace sino destrozar un espacio de convivencia que necesitamos consolidar. Y distraer la atención y la energía política en torno a ese tipo de foros o en torno a lo que pueda haber hecho cada uno de los representantes en el momento más crítico que hemos vivido en estos últimos años, me parece que es confundir completamente el foco. Mi impresión es que una cosa es lo que quiero, deseo, y tengo la impresión de que es lo que quiere y desea la inmensa mayoría de los ciudadanos, que sus gobernantes encuentren soluciones a sus problemas, vuelvo al ejemplo de Doñana, y otra cosa es que estemos atrapados en una especie de chantaje donde el más radical siempre consigue que el de inmediatamente de al lado se mueva. O sea, ¿cómo es posible que estemos hablando de concordia y no de memoria democrática? Cuando tenemos todavía, y ya quedan pocos años, personas vivas que vivieron la guerra civil y los años más duros de la inmediata posguerra y que contaban con un espacio yo diría de luto y de dignidad. ¿Cómo es posible que encontremos esta tendencia a orientarnos hacia el extremo, confundiendo un partido yo diría, de vocación de gobierno y de raigambre o voluntad centrista, votando con la extrema derecha en el Parlamento Europeo o votando con la extrema derecha en el Parlamento Nacional? Yo estas batallas creo que además se pierden siempre. Eso en Francia lo conocen bien. Cuando los partidos republicanos gaullistas sintieron la tentación de acercarse a la extrema derecha del Frente Nacional, pues sufrieron un castigo en urnas. Entonces, yo creo que esto conviene bajar el pistón, enfriar la cabeza y dedicarse a ejercer responsablemente la oposición, que incluye participar en la configuración de los órganos constitucionales, que es escandaloso que tropecientos años después sigan sin haber sido renovados. Y me parece que o aceptamos que las reglas del juego son para todos o es muy difícil. Ahora, ¿qué vamos a ver? Pues tenemos 3 elecciones por delante, vamos a ver. Pues ahí voy. Solo un paréntesis. En esto que usted califica de guerra sucia contra el Gobierno, también hay que reconocer, vicepresidenta, que ustedes se defienden muy bien y con mucha intensidad. Lo intentamos porque hay una cosa que durante mucho tiempo, y yo he participado en esto activamente, ¿no? Durante mucho tiempo uno pensaba, vamos a ver, yo creo que hay que ser sosegado, sensato, actuar, resolver problemas, ejercer, y todo esto la gente no prestará atención, no hará caso. Pero ¿cómo pueden hacer caso a semejante insulto, a semejante mentira, semejante lista de insultos? Porque hay muchas veces que es lista, ¡buah!, una detrás de otra, desde la tribuna. Claro, llega un momento, y esto fue crítico en las elecciones municipales de mayo, que dices, no, o sea, los parámetros objetivos van bien, los parámetros económicos van bien, la gestión ha sido impecable, la situación ha sido supercrítica, y sin embargo no hemos reaccionado a todos estos insultos y la gente puede habérselos creído, puede haber pensado que es verdad. Pues a lo mejor hay que explicar mejor que es mentira, que ya está bien. Y yo lo lamento porque efectivamente es mucho más cómodo trabajar y debatir sobre propuestas concretas que sobre los términos en los que se descalifican las propuestas concretas, pero... Bueno, vicepresidenta, del ciclo electoral que tenemos por delante, primero las vascas, después las catalanas y después las europeas, todos intuimos que las catalanas van a ser muy importantes y que pueden marcar un poco un hito dentro de la legislatura nacional. ¿Se atreve usted a hacer una prospección de qué puede pasar en las elecciones catalanas? Yo quiero ver a Illa presidente. ¿Y eso será posible más allá del deseo? Yo confío en que sea posible, sí. Creo que la labor que ha hecho Salvador Illa durante estos años ha sido encomiable, espectacular,
Creo que además ha mostrado hasta qué punto hay maneras de hacer gobierno y hay maneras de hacer oposición y hay maneras responsables de responder y defender los intereses de los ciudadanos y de buscar pactos, el entendimiento, el diálogo en todos los frentes, incluidos en los frentes más espinosos y más complicados. Creo que después de unos años en los que la energía política en Cataluña ha estado volcada en el enfrentamiento y en el debate y que ha generado pues, seguramente mucho dolor y mucho malestar en la vida cotidiana y un cierto retraso en el impulso a políticas públicas muy importantes, lo más probable es que la gente, los votantes catalanes tengan ganas de estabilidad y de resolver sus problemas y, por tanto, soy optimista con respecto a Salvador y a sus posibilidades. Lo que pasa, vicepresidenta, que a pesar de su optimismo, la presidencia de la Generalitat para Salvador Illa pasaría inevitablemente por el apoyo de Esquerra Republicana. ¿Usted cree que Esquerra está capacitado para dar ese salto? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que ver los resultados electorales y sobre esa base hablar, trabajar y ver la manera en la que se pueden encontrar puntos en común, ¿no? Precisamente ayer el presidente de la Generalitat, el señor Pere Aragonés, presentó su propuesta de referéndum con una pregunta muy clara. Ellos dicen que basada en la Constitución española. ¿Ese referéndum que propone Esquerra Republicana es posible? Yo creo que esa presentación de ayer no ayuda particularmente en el momento en el que estamos y me parece que bueno, pues tendremos que ir viendo qué es lo que ocurre en el debate electoral en Cataluña y tendremos que ir viendo qué propuestas y qué contrapropuestas surgen en ese debate público. Sí creo que no ayuda. Ayer, la respuesta del Gobierno fue muy contundente, especialmente en el Consejo de Ministros por parte de la portavoz. Pero usted entiende cuando hay gente que dice que desconfían porque también el Gobierno decía que era imposible la amnistía y la amnistía está ya en trámite parlamentario. Yo creo que hemos sido un Gobierno enormemente transparente en cada uno de los momentos complicados que hemos atravesado. Y creo que hemos dado cumplida explicación de por qué en el momento en que hablan las urnas y presentan un escenario complejo como el que salió del pasado mes de julio, que son dos mensajes fundamentalmente. Uno es el señor Feijóo y sus socios de referencia es Vox, nadie más quiere estar en esa foto, por tanto no es atribuible a ningún otro ni a ninguna maniobra extraña del Partido Socialista, sino que simplemente esa foto no la quieren los demás. Y la inmensa mayoría quiere una alternativa. ¿Cómo se configura esa alternativa? Pues hay que encontrar la manera de configurar esa alternativa que se percibe como la manera de seguir adelante y de seguir configurando un proyecto en común. Y yo creo que eso es el resumen de algo extraordinariamente democrático, que es que las urnas muestran cuáles son las cartas con las que hay que jugar la partida y esas cartas deben respetar el marco común, que es la Constitución, pero debe respetar también la expresión de voluntad que sale de ellas. Después de las catalanas, vicepresidenta, vienen las europeas el 9 de junio. ¿Será usted la candidata del PSOE? Últimamente me están preguntando mucho por esto. Sí, es obvio. Por algo será, vicepresidenta. No. Bueno, yo siempre digo lo mismo, porque además es verdad, es lo que creo. Yo me siento enormemente privilegiada de estos años. Creo que cuando uno contempla de foto a foto qué es dónde estábamos en 2018 y dónde estamos hoy, en el debate energético, en el debate del agua, en el debate del territorio, en el debate de los ecosistemas, en el debate de la modernización de los tejidos productivos y la reducción de desigualdades, gracias a muchas cosas, pero también a la agenda verde, no hay color. Y eso ha sido, en gran medida, gracias a la convicción del presidente del Gobierno y del equipo de Gobierno y del equipo del Ministerio. Y creo que esto es bueno y hay que seguir trabajando en ello y estoy felicísima de seguir trabajando en ello. Creo que Europa es un sitio donde se resuelven, donde se decide, donde se marcan muchas pautas y me parece que Europa no puede perder pie. Y en último término, el dónde esté, dentro o fuera del Gobierno, aquí o allí, depende de una decisión consensuada en el partido y de una valoración de mi presidente por quien siento un ¿Pero se lo ha planteado ya o todavía no se lo ha planteado el presidente? Bueno, yo creo que todavía está haciendo una valoración de conjunto sobre qué cosas... Vale, ya lo último, vicepresidenta, pero a usted le gustaría... Yo estoy aquí contentísima con todo el mundo.
No me dé tantos capotazos. ¿Le apetecería ir? No. Vamos a ver, de verdad, yo me emociono con las cosas que me encargan. Entonces, estoy emocionadísima con la tarea que tengo ahora y que estoy desempeñando, y si me encargan otra tarea distinta, voy a estar emocionada igual. Vale, no doy capotazos. No la pincho más. Vicepresidenta, un honor y un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.